Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Continuamos con esta serie de estudio que se llama Doctrinas Reformadas Esenciales y llegamos al capítulo o por el estudio 22 y hoy nos toca el tema de la justificación. Como siempre nos acompaña en la lectura de los textos correspondientes la hermana Diana. Si querés saludar. Buenas tardes, sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes a todos los que están en los grupos y a los que escuchan por el canal. Ahí está. Vamos a empezar. Hoy en el día de hoy tenemos 9 preguntas y las respuestas correspondientes y algunos comentarios míos que voy a dar y algunas lecturas que voy a dar del capítulo número 11 de la justificación de nuestra confesión. Primera pregunta. ¿Cuál es el primer beneficio de la fe salvadora? Y la respuesta es la siguiente, que el creyente es justificado delante de Dios. Entonces, empieza de lleno el estudio de hoy, haciendo una pregunta: ¿cuál es el primer beneficio de la fe salvadora? ¿Por qué de la fe salvadora, amado? Porque el estudio anterior del jueves pasado que estuvimos viendo, de la fe salvadora. Ujú. Entonces, ¿cuál es este primer beneficio? Bueno, el primer beneficio, como estuvimos viendo ayer el estudio de ayer, o el sermón de ayer, perdón, del domingo, que estuvimos viendo ese tema que se llamó, o se tituló El poema de Dios, pero estuvimos hablando de la salvación por gracia, que como somos salvos por medio de la fe. Ahora, eso al ser salvo, ¿qué es? Bueno, somos justificados delante de Dios. Cuando hablamos de la justificación, nos estamos refiriendo, o cuando nos referimos al pecador, como es justo o como es librado, libre de culpa, estamos hablando de ese acto, vamos a decir, ese veredicto que se lleva ante el tribunal de Dios. Es un acto legal, ¿m? Por el medio del cual una persona es declarada justa o perdonada, o como justa. Siempre aclaramos eso, como justa, no justa, sino como justa, vamos a ver en base a los méritos de Cristo. Escuche, la persona no es justa por obediencia a la ley o por obras, como vimos también en el sermón. Es justa, vamos a ser por el Señor Jesucristo, por eso que tenemos que entender eso. Y cuando somos justificados, vamos a decir, o vamos a decir las obras que hacen, no es que Dios nos imparte, como dicen algunos, la gracia de Dios para poder ser justificados. Aunque usted no lo crea, hay gente que cree en esas cosas. Pregunta número 2. Esta no hay texto para leer. En el segundo, la segunda pregunta, sí. ¿Qué es la justificación? La respuesta es la siguiente. Justificación es el gracioso juicio de Dios por el cual Él declara al pecador electo, justo delante de Él. Y nos da unos textos que es Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34. Por favor, si puedes leerlo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Con bueno, creo que es un guía de estudio, dice la justificación es el gracioso juicio, no sé qué es gracioso, que es para reírse, amado. Habla Ujú. de la gracia de Claro. Dios. ¿Eh? Es la gracia de Dios, podemos decir, que cual justifica, como leyó ahí la hermana Diana, es el acto, vamos a decir que Dios es el que justifica o declara al pecador, vamos a decir, justo, delante de él. Acuérdese, delante de él es declarado justo o perdonado, no en base a los méritos del mismo, ¿sí? Sino en base a lo que hizo el Señor Jesucristo. Voy a leer un poco de nuestra confesión, no voy a explicarla, pero en el capítulo número 11, la justificación, párrafo, subpunto número 1, dice así: a quienes Dios llama eficazmente también justifica gratuitamente. Y dice en el punto, no infundiendo justicia en ellos. ¿eh? Entonces, no es que Dios, esto es importante porque no somos romanistas, que creemos que, vamos a decir, que la esencia de la fe o de la justificación no es que Dios infunde moralismo para que nosotros podamos hacer acciones buenas, buenas obras, por eso ustedes quedan muy buenas obras. ¿Para qué? Porque por medio de esas buenas obras será declarado justo delante de Él.
pues se preocupan buenas obras. Y ustedes lo ven en muchos lados, o sea, hacer esto, aquello, ello. No, amados. Dios no nos infunde, vamos a decir, su gracia para poder hacer obras, para poder ser moralmente justos, sino que es en base a la obra del Señor Jesucristo que hizo. ¿Mm? Entonces es importante entender eso, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados, dice, y contando y aceptando sus personas como, ¿ve? Como justas, no por nada obrando en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándole la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia. O sea, ¿qué significa? Que Dios no le toma en cuenta, y esta parte es importante, aquellos que creen, abrazan esa doctrina arminiana, dice, no imputándole la fe misma, ni la acción de creer. Dios no le dice, bueno, porque creíste, entonces ahora sí. No, ni siquiera eso, porque veíamos en el sermón del domingo, que estuvimos hablando del poema de Dios, esa fe misma y esa salvación, todo proviene de Dios. Entonces Dios no le toma, vamos a decir, no le imputa la fe misma ni la acción de creer. Eso no es que Dios ve porque creyó, entonces la persona no, porque todo proviene de Él. Y ninguna otra obediencia evangélica que haga como justicia. El judío creía que cuando las cosas que él hacía en el tribunal de Dios iba a saber si era o no era salvo. Usted puede saber por adelantado escatológicamente lo que va a suceder en ese juicio si ha depositado y ha confiado en el Señor Jesucristo. Su fe que Dios le ha dado, ¿no? La fe para que pueda creer, porque no, dice que se nos ha concedido que creamos. Entonces, dice, sino imputándole la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismo, que es un don de Dios. Entonces, ¿cómo somos justificados? Bueno, imputándole, ¿no se acuerdan en Romanos 4? Dice cuando se nos da, o imputar es acreditar o poner a cuenta. Cuando alguien le manda un dinero a usted, o le deposita, no voy a decir la cosa, algo de un western, algo así. Y le manda algo a usted o algo, a usted le mandan un dinero, pero no es porque usted hizo algo, quizás alguien le quiere dar o le quiere regalar, pero le da, le pone a su cuenta, a su favor, ¿sí? Bueno, es eso. No hablamos del trabajo. Cuando usted trabaja, en Romanos 4 habla de qué. Cuando usted trabaja, dice Romanos 4 que si, no es por obra, porque si es por obra no es por gracia. Entonces cuando usted trabaja, usted espera que alguien le dé algo, pero por gracia no, es un regalo. Entonces Dios imputa gratuitamente. El asunto que usted está... Lo contrario sería que a Cristo se le imputó esa deuda de nosotros. La doble imputación, sí, eso sí es verdad. A Jesucristo se le pone en la cruz nuestros pecados y su justicia se nos da a nosotros. Perdón que lo voy a decir, yo creo que no es muy estético, perdonen lo que voy a decir, pero se me sale del corazón, no es teológico, nada, pero es un cambiazo, o sea, para el pecador, un cambiazo Claro. porque en el sentido Que que al Señor terminamos siempre ganamos Claro, nosotros. sí, porque es así, al Señor se le pasa, se le imputa, es conocido como doble imputación, a Él se le pasa eso, nuestros pecados, todas las cosas, acciones malas a Él y vamos a decir, su vida, vamos a decir nuestra vida, cuando hablamos de la obediencia activa de Cristo a toda la ley, es que Él vino a cumplir la ley. Entonces nosotros somos desobedientes ante la ley, pecamos todo el tiempo y desobedecemos. Si se pudiera entender eso, cuánto amarían al Señor, ¿verdad? Sí, el problema es que Solo la persona no ve el entenderlo. pecado o no lo puede entender, no se ven malos. Ese es el problema. A no vernos malos, no nos vernos desobedientes ante la ley, no podemos entender lo que ha hecho. Pero cuando uno entiende, el Señor le hace ver que uno peca, uno incluso como cristianos, y tenemos que ir a la cruz continuamente a pedir perdón, podemos entender la obediencia activa. Él cumple la ley, ni siquiera en un momento él tuvo un pecado. Fíjese,
si el Señor cuando lo provocaban, lo insultaban, le arrancaban la barba, le pegaban latigazos y él se hubiera dado vuelta y hubiera insultado, hubiera hecho algo, estábamos perdidos nosotros. En Sí. cambio nosotros sí, incluso a veces como cristianos, ¿sí? Gracias a Él que tenemos el Evangelio y la cruz para ir continuamente. Amén. Pero la ley no demandaba solamente una obediencia. El problema es que nadie puede obedecer. Usted quiere entrar al cielo, tiene que ser justo y rectamente. Tiene que vivir y cumplir la ley. El problema es que nadie puede cumplir la ley. ¿Quién puede vivir una vida de obediencia? Usted se enoja, la Biblia dice que es asesinato. Usted quiso tener algo y codició porque no está conforme con algo y quiere algo, se llama codicia. Mintió por algo, porque tiene miedo a algo, entonces miente. Eso lo hace ser un mentiroso usted. Si yo digo, usted digo, ¿robó algo? No, pero usted sabe que sí, usted ya me está mintiendo dos veces. Una que Ujú. robó y otra que Mintió. está mintiendo. Ujú. ¿Sí? Entonces, y así podemos decir quién no codicia, quién no mira a una mujer o quién no codicia a una mujer a otras cosas, que no sea un hombre, que no son los mismos pecados. Todos hemos pecado. Es más, nacimos pecadores. Entonces nadie puede obedecer la ley, porque para entrar al cielo tiene que ser moralmente recto, porque Dios es santo y nadie puede estar. Él no tiene ninguna comunión con el pecado, ni siquiera está cerca. Por eso Dios está apartado. Por eso que Dios apartó de su Hijo cuando se le imputó nuestros pecados. Ahora no solo eso, supongamos que pudiera usted, vamos a decir, cumplir eso que es imposible, tiene que morir en la cruz. Ujú. Pero para morir en la cruz, ah, si yo puedo morir, ¿sabe cuál es el problema? Es que ese sacrificio tenía que ser santo Ajá. y puro. Y si yo puedo morir, no, porque Dios no lo tomaría, porque esos sacrificios, esos animalitos tenían que Eso ser no. santos. Sí, sí. Entonces ni siquiera para morir sirve. Eso iba a decir Perdón que yo. lo digo, primera vez que me río, porque nunca se Pero me es hubiera ocurrido, verdad, es nunca se me que ocurrió. muere Porque y automáticamente para el infierno, porque no va a creer que por esa hora de morir en una cruz va a ser no, salvo. porque encima Dios no lo tomaría porque Claro, es inmundo eso. Incluso para morir tenía que ser santo. Yo nunca se me hubiera sonó ocurrido. muy gracioso, pero es verdad, ni Sí, para verdad, ni morir, para sí. morir servimos. Bendito sea el Señor, No, que nunca toda se la me, gloria es es que para Él, nunca se me había ocurrido. toda la Me vino a veces gloria. esas cosas que a veces surgen. Él se lleva. Hablando que hablábamos del pecado, perdón, recién hablando del pecado, de cómo el pecado a veces está mortificando y orando. Digo, ¿cómo es posible? Claro que a veces, como el Espíritu Santo viene y vivifica, a veces el pecado viene de alguna forma, no sé si se va a entender mucho espiritualmente, y revive esa carne que estaba muerta Ajá, y sale. Bueno, cosas que por ahí el Señor no, pero es así, ni siquiera para morir nosotros, pero el Señor sí, porque por su vida, como decía John Owen en un escrito traducido al castellano que se llama Muerte por su muerte y vida por su vida, que acá fue traducido como Vida por su muerte, creo que fue traducido un ujú, librito que está ahí, que es así, así que es. por medio de su muerte, vamos a decir que es conocido como su obediencia pasiva, que es la muerte, fue que obtenemos justicia y su resurrección, ¿no? Que también se creo Romanos 4:25 por ahí, que somos justificados por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Y es que así obtenemos justicia. Pero, ¿cómo termina ahí? No, es que la persona debe creer, debe apropiarse, lo hablábamos ayer. Creer no basta. ¿Cómo que no? No, usted puede creer en Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo murió en la cruz? Sí, lo creen, pero ¿sabe por qué no se apropian? Porque para apropiarse tiene que reconocer pecadores y que están mal ante Dios. Entonces deben ejercer fe, Ujú. pidiendo perdón. Y si hacen eso y son justificados, usted no va a un lugar y dice, justificado. Dice, yo fui justificado. Y sale del tribunal y pega un tiro, perdón que le digo, vamos a decir, no lo hace tan... un tiro a alguien en la pierna, porque va a ser Ajá. otra cosa. Y usted no puede salir cometiendo delitos de nuevo, ¿o no? Con una persona que ha sido justificada, vamos a ver que tiene que ser santificada. Y eso me lleva a qué? A otra pregunta. Si fue justificado, tiene que ser santificado. Pregunta número 3. ¿Cuál es la diferencia entre la justificación y la santificación? La respuesta. La justificación es un acto judicial de Dios y remueve nuestra culpa. La santificación es una obra espiritual, ética de Dios y remueve la contaminación del pecado. Voy a explicar un poquito porque no hay textos bíblicos acá. Si usted fue justificado, amado, tiene que ser santificado.
es como dos piernitas. Usted no puede tener justificación, tiene que tener la santificación para caminar una vida cristiana, si fue justificado. Entonces, acá, aunque el comentario va a ser corto acá, porque no es el tema de la santificación, pero la justificación es un acto judicial, vamos a decir, que remueve nuestra culpa. Escuche, esto sucede solamente una vez, nada más. No sucede muchas veces. Escuche, esto sucede solamente una vez. Dios declara como justo la persona en base a los méritos del Señor Jesucristo. Cuando la persona ejerce fe, entonces esta persona es absuelto, o vamos a decir, remueve la culpa echándolo al Señor. Nunca más se acuerda de eso. Pero ahí no termina. Tiene que haber una santificación. Y esta obra espiritual o ética moral, podríamos decir, es donde Él remueve la contaminación del pecado. Pero escuche, esto no sucede en el momento. El acto de justificación sí sucede una vez y ya está. Dios no anda justificando cada rato. Por eso esas personas que pasan al frente a la oración de fe. No, hermano, usted necesita. Si fue justificado, sucede una sola vez. Y terminó. Ahora, vamos a decir, lo otro, la santificación sí, eso es algo progresivo. Progresivo. Eso sí es algo de toda la vida. Pero la justificación no, es un acto solamente un acto donde somos justificados. Pero después está la santificación. Usted va como juez primero ante Él. Pero como hijo ya, cuando somos santificados y pedimos perdón, ya vamos como un padre a pedir perdón por nuestras acciones como padre. En el acto vamos como juez, como pecadores, reos, atrapados con grilletes y todos, con esa bolita de hierro así, y viene la ley, que estamos atrapados, y a pedir, la única forma es que nosotros nos arrepentamos y pedamos de verdad, confesemos nuestros pecados. Yo lo hice. ¿Sí? Mire, yo nunca lo he dicho, yo no sé si decirlo porque, mire, no sé si usted me conoce, a veces cuando predico tengo miedo, porque a veces cosas que a veces las leo, no las leo, de verdad, a veces estoy ahí y surgen como ahora. Y esto que voy a decir son otras de esas cosas que me surgen en ese momento, pero mientras así me imaginaba un hombre así con las rayitas, veo que viene así, y ¿sabe lo bueno de esto? Es que cuando usted confiesa, usted va preso y que por todos los pecados que cometió y que es posible que no salga nunca más. Y justo estaba hablando de esto y me vino a la mente que cuando usted confiesa, es libre. Ujú. Me puse a pensar, usted en el mundo dirá, bueno, confieso y me van a soltar. Y por eso que las personas no confiesan, se ocultan, pues ¿sabe por qué miente la persona? El miedo no es, no le voy a explicar, le voy a hablar de cuando estudiaba psicoanálisis y esa cosa, pero el miedo, el mentir, ¿qué es? Es un- Mentir ese miedo al castigo, ujú. a lo que me van a decir. Entonces miento para protegerme. O me oculto, o no digo la verdad, ya lo que antes que me oculto. O me callo. ¿Por qué? Porque hay miedo, ya no quiero, no me siento seguro. Entonces, pero con el Señor no, cuando usted confiesa, hay liberación. Es contrario, ¿vio? Así que qué bueno esto del Señor, ¿no? Ujú, así es. Vamos a la pregunta número 4. ¿Cuál es la causa más profunda de nuestra justificación? Y la respuesta es la siguiente: el eterno consejo de Dios, de acuerdo al cual Él escogió en Cristo todo su pueblo y nos hizo uno con Él. Y te toca leer un texto, por favor, que es Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Qué bien de memoria, ¿no? Sí, es un hermoso texto. Era creo que una vez un texto en el que tratábamos de memorizarlo, me acuerdo, con el grupo, Ujú, ¿no? así es. Entonces, el cual en Él nos escogió. ¿Eh? Eh, entonces, ¿dónde sucedió esto? ¿Cuál es la causa más profunda de nuestra justificación, amados? A mí no me da tiempo de hablar sobre esto, pero en el subpunto número 4 del capítulo número 11 de la justificación nos habla un poco. Desde la eternidad, dice nuestra confesión.
¿Qué hizo desde la eternidad? Cuando no había tiempo, no existía nada en un consejo eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Dios decretó justificar a todos los elegidos en el cumplimiento del tiempo, lo hizo. Entonces, Dios decretó en un tiempo, y esto es cuando fuimos justificados. Amados, es una pregunta que entre los teólogos reformados discrepaban. ¿Cuándo fuimos justificados? Algunos dicen que fuimos justificados, escuche, y yo no lo quiero complicar con esto, porque espero que usted no termine de escuchar este estudio y decir, uy, dijo que fuimos justificados de la eternidad. No sucede así, amados. ¿Cuándo vamos a decir si llevó a cabo esto? Bueno, en la mente de Dios, vamos a decir, es como un arquitecto. Usted dice, ahora estoy poniendo unos cerámicos. Yo en mi mente ya más o menos estoy programando cómo van a ir. Esos cositos que van a ir, ¿cómo se llama? Y otros más los cerámicos, y viendo cómo se van a hacer, La cenefa. el cenefa y todas esas cosas. ¿Cómo va a quedar esa parte de acá? O cómo se quiere arreglar la iglesia. Y todas esas cosas. Pero después lo va a llevar en un tiempo más adelante. Pero no significa que sucedió ya, ¿o Desde no? ya estamos empezando a ver dónde lo vamos a comprar, Sí, ¿dónde o van a sea, estar? dónde van a ir, hasta dónde va a llegar, o sea, apenas, pero todavía no ha sucedido. Exactamente. Bueno, en la mente de Dios atemporal, o sea, esto ya está. Fue concebida en la mente de Dios aquellos que Él decretó justificar. Y esto, como sabemos, no fue en base de que Él fue y miró en el tiempo a ver quién iba a creer y en base, porque si no la justificación, aunque sea temporal, estaría, vamos a decir, sustentada en una decisión que la criatura va a hacer cuando la criatura ni siquiera ha nacido, ni siquiera ha sido creada todavía. Pero Dios, fíjese que ya estaba en la mente de aquellos. En el cumplimiento del tiempo, por supuesto, Jesucristo murió por los pecados de ellos y resucitó, pero ¿para qué? Para que seamos justificados. Pero, escuche, no somos justificados, o sea, en el momento solamente somos justificados personalmente, solamente a su debido tiempo. Escuche, ¿cuándo sucede esto? Cuando la persona cree y somos justificados cuando el Espíritu Santo aplica. Creo que es Gálatas capítulo 3 eh, 2, cuando creemos. No sé si... No importa, no importa. Está bien. Pero es cuando nosotros creemos, es cuando se nos aplica esa justificación, ¿sí? Esa justicia de Cristo. Perdón, la justicia de Cristo, gracias, la justicia de Cristo se nos aplica a nosotros el Espíritu Santo. Ujú, Es así. así es. Pero esto sucedió desde la eternidad. Y entonces es importante poder entender. Mire, ni siquiera dice no, porque yo creí en todo esto. Ese evangelio que dice no, que yo tengo mi libre. Escuche, si usted tiene el decreto de Dios y entiende ese decreto de Dios de la eternidad que ha sido justificado, yo no entiendo por ahí. Yo he hablado con muchas personas diciendo no, porque yo creí o tengo mi libre albedrío. Amado, eso, si usted pudiera entender, disculpe que lo digo, pero de verdad no tiene sustento esa teología. No tiene sustento. Eso no conocer el decreto de Dios, eso no conocer, vamos a decir, la soberanía de Dios. ¿Cómo decir yo tengo libre albedrío cuando fue Dios mismo que desde la eternidad decretó? De verdad dice Efesios 1:3 que dice, ¿eh? Sí, que fuimos predestinados antes de Según, la según, fundación del mundo. según nos predestinó antes de la fundación del mundo. Sí, y para que también seamos santos, no Santos y solamente. sin mancha. Esa es una de las marcas, me predestinó, pero también tenemos que hablar el domingo que si fue predestinado, justificado, también va siendo santificado, va a ir limpiando Dios. Ujú. Pregunta número 5. ¿Cuál es la base meritoria para nuestra justificación? Y la respuesta, por supuesto, es solo la perfecta obediencia de Cristo como la cabeza de su pueblo. Y nos da Romanos capítulo 5, versículo 19, si lo podés leer, por favor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si nosotros apreciamos y leemos Romanos capítulo 5, vamos a ver que la Biblia nos habla de dos cabezas que nos representan. Uno es Adán y el otro es el Señor Jesucristo. Entonces, por la desobediencia de Adán, se nos imputó ¿qué? El pecado original. Y lo agravamos más. Es como que nosotros, gracias por esos ejemplos. Es así.
Sí, porque si Dios no me guiara yo estaría perdido, de verdad. Es como que nosotros adquirimos una deuda de papá y mamá, de los abuelos y los bisabuelos y todo. Ujú, Pero para pagar eso usted tiene que sacar algo que se llama préstamo, cosas así. ujú. Pero si yo no sé si a usted le tocó hacer eso. Le presté a alguien, pues yo no trato de no prestar, Fiador. sí, un fiador. Le presté a alguien que fue llamado garante y no lo pagó. No, que tengo, y no me lo pagó. Ay, no se imagina. Yo tenía que sacar préstamo para pagar lo de él, pero después tenía que sacar otro préstamo para pagar el préstamo que yo había sacado. Para pagar lo de él. Y después se me empezaron a juntar los préstamos para pagar uno para otro. Llegaba, pero usted conoce lo que es rasguña las piedras. Llegaba rasguñando y apretando y apenas. No llegaba, no tenía ni para comer. Porque había salido alguien de garante, amado. Ese es Adán. Adán no pudo, nos mandó toda su cuenta que tiene él a nosotros. Y nosotros la agravamos porque empezamos a sacar más, porque no podemos pagar eso. Pero el Señor Jesucristo sí tiene riquezas. Y así como por causa de uno, de verdad, entró el pecado por alguien, o sea, que el Señor Jesucristo, Él vivió una vida de justicia. Y a causa de él que somos justificados. Entonces, ¿cuál es, vamos a decir, la base meritoria? Es la perfecta obediencia del Señor Jesucristo. En base de eso, nosotros que no somos justificados, no por nuestros propios méritos, sino por los de Él. Pregunta número 6. ¿Cuál es la prueba objetiva de nuestra justificación? La respuesta es la siguiente. La resurrección de Cristo, ya que este es el sello de Dios sobre la perfecta obediencia de Cristo en la cruz. Y nos da, bueno, acá el texto que leí hace un rato, Romanos capítulo 4, versículo número 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y ahí está, ese es el sello, vamos a decir, ¿cómo sabemos? Bueno, es que el Señor Jesucristo resucitó. ¿Mm? El Señor Jesucristo resucitó y por esa perfecta obediencia que Él llevó en la vida, vamos a decir, activa, o sea, cumpliendo la ley, y pagó vamos a decir, la paga, la muerte, morir en la cruz, es que nosotros somos justificados. Pero no solo eso, es que Él resucitó, amado. Si Él se hubiera quedado muerto, estábamos perdidos, no hay nada, vaya, coma y haga lo que tenga que hacer, porque no pasó nada. Seguimos nosotros, como dice Primera de Corintios, muertos en delitos y pecados, pero no sucedió así. Cristo resucitó, o sea, el Señor se agradó y le levantó de los muertos, ¿no? Ujú. Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo ahora puede ser levantado también de los muertos y ser justificado en el sentido espiritual y escatológicamente en un futuro corporalmente. Pregunta número 7. ¿Por qué decimos que somos justificados por fe? Y la respuesta es la siguiente. Porque la fe es vínculo que nos une con Cristo. Y por medio de la fe nos volvemos conscientes de nuestra justificación. Y acá tenés dos textos para leer. Romanos capítulo 5 y versículo número 1, por favor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Filipenses 3, versículo 9, por favor. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ahí está. La única forma de estar unido, o sea, se llama la unión con Cristo. Ustedes han leído, o por ahora estamos haciendo una serie que es de Efesios. Van a encontrar en Cristo, en Cristo, en Cristo. Ahora, ¿cómo podemos estar en Cristo? Bueno, solamente por medio de la fe es que estamos unidos, ¿eh? Por medio de esa fe que nos da. Entonces, es eso, es el vínculo que nos une con Cristo, o sea, que estamos agarrados, ¿eh? Por medio de la fe, vamos a decir, es que nosotros nos volvemos conscientes de nuestra justificación. ¿Por qué? Amado, que escuche bien lo que le voy a decir. Usted tiene que creer, aunque Dios nos da esa fe, usted tiene que creer para ser justificados. Es importante que pueda entender esto. La justicia está y la fe Dios nos da, pero usted debe apropiarse, debe creer que Cristo murió por sus pecados, no murió por todos los pecados del mundo.
Murió por sus escogidos. Pero si usted es un escogido y ha sido llamado y tiene una oveja y oye la voz del buen pastor, debe creer. Usted debe creer, debe apropiarse. ¿Y cómo lo hago? Bueno, debe creer. ¿De qué? De que Cristo murió. No que solamente murió por los pecados. Escuche bien lo que le voy a decir. Si usted es un cristiano verdadero, yo creo que Cristo murió por los pecados. No, no. Que Cristo murió por sus pecados. Apropiese por la fe de todos esos pecados que puedan haber. No de lo más grande, que dice, no, pecado, fornicación, adulterio, murió por el enojo, la ira, el celo, la maledicencia. Todas esas cosas. Murió por esos pecados. Dios los mató. Entonces debemos creer, Dios los murió por mis pecados. Apropiese de eso, por la fe. ¿eh? Versículo número, y cuando hago apropiese no estoy hablando no estoy hablando que abrazo esa doctrina arminiana, ¿no? Se apropia por algo que Dios le dio, esa misma fe. Pregunta número 8. Acá hay varios textos para leer, ¿eh? Ya lo tengo listo. Entonces, ¿no somos justificados por nuestras obras? La pregunta es así. Entonces, ¿no somos justificados por nuestras obras? La respuesta es no, porque todas nuestras buenas obras son el fruto de la obra de Dios en nosotros. Y mire, justo nos da el versículo Tito 3:5. Y a mí yo iba a decir, ayer donde escuchaba la prega, estuve atento, digo, no me da tiempo de leer Tito 3:5, pero yo lo iba a leer hasta el 8 o el 8. No sé si lo puedes leer, ¿te animás? Sí, claro que A lo ver. tengo. Del 5 al 8. Sí, pues yo lo iba a leer hasta el 8, acá es el 5 nada más, pero si me podés leer, ya que no lo pude en el servicio ayer. Dice Tito 3, desde el 5 hasta el 8. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y ahí está. No somos, escuche bien lo que leyó la hermana Diana, no somos justificados por nuestras obras, pero esto no nos hace, vamos a decir, que nosotros no tenemos que hacer buenas obras. Sí somos justificados por la obra de Cristo, pero no por nuestras buenas obras, pero sí para buenas obras. Amén. Y ayer, bueno, acá, qué lástima que no está, pero el texto de la iglesia que Por era, gracia soy salvo, Efesios 8 y 9. pero el 10. ¿Cuál Ah, era el título del sermón? El el poema de poema de Dios. Dios. Para ese, no sé si se lee, no, es Aquí mucho está. pedirte, ¿no? No, yo lo tengo acá. Efesios 2:10, que ayer Ajá. leí. 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Ahí las está. cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está, ¿ves? Justo lo que ayer terminé con ese texto. Entonces, ¿qué sucede? No incluso las buenas obras, amados, fueron preparadas, o sea, desde la eternidad. Dice, bueno, no me jacto de que soy salvo, porque Dios me salvó, pero sí tengo algo de que jactarme, de las buenas obras que hago ahora. Canto bien, predico bien. No, amado, porque incluso esas cosas, Dios nos la preparó, Amén, así incluso en es. nuestro andar. Y usted póngase, si se pudiera, porque Dios no miente, porque supongamos que Dios sacara su gracia, que es imposible, porque Él prometió que estamos unidos con Cristo. Y que estaría con nosotros hasta el fin del Sí, mundo. entonces, pero supongamos que no es. ¿Usted cree que seguiría caminando? ¿Sabe que dice Cristo? Lejos de mí nada podéis hacer. Nada. Nada. No pudiera dar ningún fruto. ¿Sabe por qué los da? Porque está unido a Cristo, nada más. Y es así. Entonces, sí, vamos a decir, no somos salvo por nuestras buenas obras, pero estas buenas obras son el fruto de estar, vamos a ser unidos a Jesucristo. Ahora sí sigamos, segunda de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
Escuchen, miren lo que dice, esa gracia que nos fue dada, incluso dice atemporal, antes de los tiempos de los siglos nos dio esa gracia para que podamos andar en buenas Ujú. obras. Filipenses, bueno, el texto clásico, Filipenses 2:13, por favor. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué textazo, ¿no? Ujú. Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero fíjese, creo que ese es el que leíste del versículo 12, el 13. ¿Quién es el que produce esas buenas obras? Dios. Dios, pero en el 12, ¿qué dice anterior? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjese, ahí está la responsabilidad del hombre, Ujú. ocupado. Esa es la responsabilidad del hombre. Tengo que hacer Santi- buenas obras. santificación. La santificación, muy bien, muy bien. Esa es, pero en el versículo 13, ¿quién dice que esas buenas obras de santificación las hace? ¿Quién pone? Dios, ajá, él pone ¿Ve? que... Dice, no, yo me voy a ocupar de hacer estas cosas. Incluso lo que estamos haciendo ahora. ¿Sabe de dónde pone, quién pone querer hacer esto? Porque si Dios no quiere que nos beneficiemos espiritualmente Ujú. ahora y cultivemos estas cosas en nuestro corazón, Dios no las pone. Pero viene de Él. Entonces, todo es de Él. Entonces, y Filipenses 3:9 ya, no, Ya. era segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tiene mucho para hablar ese texto. Ya vamos a tocar Tesalonicense, pero Dios nos escogió, Dios nos apartó a nosotros, incluso para que andemos, para ser salvos y para la santificación, amado. Vamos a dejarlo ahí porque si no vamos a seguir profundizando más sobre esto. Lo único que quiero que quede claro es esto, que las buenas obras no son para salvación, pero sí si una persona es salva, va a dar estos frutos. ¿Por qué? Por sus frutos Los los conoceréis. conoceréis, amado. Entonces es importante, un árbol que no da fruto, el hacha está puesta para cortar. El Señor viene a buscar frutos, como hablábamos ayer, que ayer estábamos hablando, hablando de esto de dar frutos, ¿no? Y Ujú. estos frutos hay que darlos. ¿Cuáles son los frutos que hablábamos las obras, amados, en el sermón ayer? Son las que Dios ha estipulado que nuestra confesión habla de eso, lo que está en su santa palabra. No, yo hago buenas obras, sí, no, son las que son consecuentes con las que Dios ha mandado y Ajá. Dios ha ordenado y son para la gloria de Él. Muchos dan buenas obras, hacen cosas y eh, se jatan entre ellos mismos. Entonces, Dale. Eh, vamos a la pregunta número 9. ¿Qué beneficios son implicados en la justificación? Escuchen, amado. ¿Qué beneficios son implicados en la justificación? La respuesta dice la siguiente. El perdón de nuestros pecados, justicia perfecta, paz con Dios, adopción para ser hijos, el derecho de vida eterna. Mire todos los beneficios. ¿Qué beneficios? Si usted dice, bueno, yo fui justificado, eso no termina ahí nada más. Hay ciertos beneficios que hay de ser absuelto de nuestros pecados y perdonado. Primero y principal que hablamos. ¿Qué hablamos en la primera cosa que tenemos? Vamos a decir, Él le declara al pecador justo. Justo. ¿Cómo justo? Ese es el primer beneficio. El creyente es justificado en el Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer beneficio? Ya lo dijimos. Es el perdón de nuestros pecados. Pero no termina. Escucha, dice justicia perfecta. Amado, quizás usted no lo puede entender porque nos vemos nosotros y vemos el pecado. Pero si usted pudiera ver como Dios nos ve perfectos. O sea, Dios nos ve en un sentido limpio, blanco. Pero, ¿sabe por qué? Usted no me ve, usted pues no me ve, porque siempre surgen cosas que... yo tengo un salero acá, ¿sabe? Y son cosas que a veces el Señor... Y usted ve la sal, aunque está blanca, pero ¿sabe cómo nos ve el Señor? Porque estamos adentro de Cristo, ahí. Estamos en Cristo adentro.
Ahí, solamente cuando estamos en Cristo, guardados en Cristo. Si esta sal yo la tiro ahí en la tierra, no sé si se va a contaminar, pero cuando estamos en Cristo, es así como el Señor nos ve, estando adentro de Él. Nuestra justicia es perfecta. ¿Por qué? Porque su obediencia fue perfecta. Su obediencia fue perfecta y eficaz. Y así nos ve, aunque nosotros el problema es que nosotros nos vemos a nosotros todavía. Lo importante es que debemos ver cómo nos ve Él a nosotros. Moralmente somos perfectos en Él. Ahora lo que sucede es que al vernos nosotros, nos decimos, es la santificación. La santificación que a veces vemos que esa obra, pero ustedes acuerdan en Filipenses capítulo 1, versículo número 6, dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Él comenzó una buena obra, él nos ha justificado, pero empieza una santificación que vamos a hacer el domingo. Pero somos rectos, justificados perfectamente, amados, y tenemos paz para con Dios. Estos son los beneficios. ¿Qué es la paz? Bueno, no me acuerdo cuál era la palabra, creo que era Irene. La paz es esta. Es para que puedan entender la ausencia de guerra. Dios no está más airado con nosotros. Tenemos paz. El problema con la humanidad es que cree que está en paz con Dios. Y no es así. Dios está airado. Dios está enojado contra el pecado, contra Satanás. Por eso que tuvo que venir Jesucristo. La única forma de tener paz con Dios, ¿cuál es? Es que sea apaciguada la ira. Está furioso, ve con alguien que está furioso y no tiene, bueno, la única forma de calmar eso, Dios está en el sentido furioso pecaminoso, la palabra es orgé, enojado en el sentido contra el pecado. La única forma de eso, ¿cómo se apaga eso? Con agua no se apaga, Dios es fuego consumidor. La única forma de apagar eso es la sangre de Cristo. Es lo que lo ha calmado. Un sacrificio perfecto que se llevó en la cruz por medio del Señor Jesucristo. Entonces, amado, cuando usted, yo no sé si le ha pasado, porque este es un estudio por arriba de la justificación nada más. ¿Mm? Pero cuando usted tiene que entender, amados, que lo que es la justificación, si ha sido justificado, todos estos beneficios que usted tiene, usted fue adoptado para ser hijo de Dios, es la doctrina de la adopción. Soy un hijo de Dios. Yo he escuchado mucho que dice, soy la hija de Dios, soy la princesita de Dios. El otro dice, soy la no sé qué cosa. Amado, usted la ve, viste, como mundana. ¿De cuál Dios? Exactamente es la palabra. ¿Con cuál Dios? Usted fue adoptada, fue adoptado. ¿Sabe qué significa ahí? Que Dios le impartió, creo que segunda de Pedro 1:4, su naturaleza, su vida significa Zoe, es la misma vida de Dios, el Espíritu vino a morar dentro de usted. Y aunque usted todavía no es lo que es, usted ya no habla, usted no se viste como el mundo, no pertenece más, aunque estamos en este mundo, usted es un hijo y una hija de Dios, pero no por externamente lo que hace. El chanchito lo lava, como daba el ejemplo, disculpe que no lo di tiempo el ejemplo, pero di otro ejemplo en el sermón, pero es como una serpiente, que usted la aparta un cascabel y la pone con otros animalitos y, y le alimenta quizá con leche y otras cosas, pero lamentablemente su naturaleza va a seguir siendo serpiente y cuando crezca, amado, así la ponga con oveja, va a picar una oveja. Yo había escuchado un ejemplo que si esa misma serpiente, después de apartarla, incluso de cortarle los colmillitos y no juntarla con otras cosas, la llevar al mismo cielo y pudiera ir, y escuché a uno que hablaba de ejemplo que picaría hasta los mismos ángeles. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, amados. Pero si usted dice, lo adopté y lo puse. Usted cuando adopta a un hijo, o si ha adoptado un hijo, usted va a ver que viene con pecado. Por más que lo críe en un lugar, puede moralmente, pero va a seguir teniendo pecado. Usted se puede esforzar como padre y madre. Y el conocido dice, ¿qué fallé? Y quizás usted se esforzó lo mejor moralmente y éticamente. El problema es que su corazón de ellos está el pecado. Así es. Y si usted hizo lo mejor, en el sentido quizás no falló, vamos a decir. Lo que pasa es que lo que fallar significa errar.
Y eso es errar el blanco, es pecado. Está dentro. Entonces, si fue adoptado usted, fue justificado los beneficios, entonces tiene que estar adentro suyo el Espíritu Santo, que vamos a hablar el jueves, si quiere. Y el derecho a la vida eterna. Tenés texto para leer, ¿no? Yo estaba hablando un montón. Yo dije, Bueno, explicó antes de los textos. sí, sí, expliqué antes de los textos. Bueno, ahora hablamos un poco. Entonces tenés derecho a vida eterna. Perdón, ya explico ahora, así que perdón, lo siento. Es que uno ¿entendés? Uno empieza a hablar las cosas del Ajá. espíritu y se va. Ahí se va. Y lo siento. Es El verdad. derecho a vida eterna. Ya termino mientras después la hermana Diana lee con los textos. Implicados en lo que son los beneficios. Bueno, amado, si usted es justificado de verdad, tiene el derecho a la vida eterna. No sé si puede entender. Estas cosas van a pasar. No abrir y cerrar, quizás todo algún día cambie. Así, abrir y cerrar, por eso significa el arrebato. El arrebato no lo creemos como los dispensacionalistas progresivos, un rescate así. Creemos que Dios viene y vamos al encuentro y viene en juicio. Pero más allá de eso, de esa interpretación, es así, se llama movimiento por así rápido. Sucede, ¡pum! Cerró el ojo y vino, Señor, así de rápido, sonó la trompeta. Si no sucede así, así con el pasteleo, eso es el movimiento reno, así. Y si no sucede así, cuando usted también cierre el ojo, vaya a la presencia del Señor. Y ahí eso es lo que... Entonces, estos son los beneficios que usted tiene. ¿Tiene eso usted? ¿Tiene perdón de pecados? ¿Tiene justicia perfecta? ¿Tiene paz para con Dios? ¿Es un hijo de Dios? ¿La gente ve que es un hijo de Dios? ¿Habla como el mundo? ¿Escucha la música del mundo? ¿Se comporta como el mundo? Porque si es así, amado, y sigue viviendo las mismas cosas, no tiene derecho a la vida eterna, porque no fue justificado. Pero si es así, y usted ha sido perdonado sus pecados, y es un peco, sí, pero usted sigue yendo a la cruz y pidiendo perdón por sus pecados, no es que le da lo mismo, sino que pide perdón por sus pecados. Usted reconoce que dice, el Satanás la acusa y diga, sí, es verdad, pero fui justificado por el Señor Jesucristo, ¿y quién me condenará? Porque el Señor Jesucristo ya pagó por mis pecados. Y usted responde así. Tiene la seguridad. Sí, no soy lo que soy, pero cada vez que peco me arrepiento. Y sé que el Señor me ha justificado. Y si me justificó, ¿quién me condenará? Como dice el texto, como dice Romanos 8, versículo 33 a 34. ¿Quién será? ¿Qué acusador vendrá? No hay ninguno. Porque usted no camina en pecado. Tropieza, cae y se levanta. Y automáticamente se va a lavar los pies y las manos. Entonces tiene paz para con Dios. ¿Mm? Ahora sí, perdón, pero eh, veo como dice algunos, me dejé llevar me dejé llevar por el Espíritu. Salmo 32, versículo 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahí está. Lo dice David, ¿no? Confesando Ajá. esos pecados que había cometido él. Y Ujú. Romanos capítulo 5, versículo 1. 5:1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el otro, perdón, Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Okay, perdón. Versículo 16. Sí. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, a ver. Entonces del 15 al 17 era. ¿Sí? Entonces nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Amados, el mundo está en un espíritu, como hablábamos ayer, esclavizado y los esclavizados y sujetos a Satanás, al espíritu de potestad que está en el aire. Pero nosotros ya no tenemos ese espíritu de esclavitud y de temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Ahora clamamos, todo cristiano puede decirle Padre a él o Abba Padre. ¿Mm?
ese espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Ahora, ¿cómo sabemos eso, amado? Si fuimos justificados de verdad. Yo he escuchado a muchas personas que incluso oran y dicen Padre. Pero ¿cómo podés saber? Bueno, dice, porque el espíritu me da testimonio a mí. Pero, amados, yo una vez leyendo el Progreso Peregrino, dice, ¿cómo sabes esto? Dice, porque dice, mi espíritu me lo dice, o mi conciencia me lo dice. No es así, Nos lo amado. dicta el corazón. Me lo dicta el corazón, así decía Así ignorancia, decía ¿no? Ignorancia. Él decía, ignorante tienes que ser. Claro, porque no te podés guiar por el corazón o lo que sentís. Porque el Espíritu Santo tiene que dar testimonio. Dice, bueno, el Espíritu Santo me da testimonio a mí. Puede ser tu misma mente, un testigo de Jehová, puede decir de que está bien. O muchas personas creen que están bien. Dicen, hay paz, paz, y no hay paz, de verdad. ¿Cómo puedo saber que el Espíritu mismo me da testimonio a mí de que somos hijos de Dios? Y que soy herederos de Dios y coheredero con Cristo. Dice, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es cuando usted está viviendo una vida cristiana, de ver que está en concordancia con las Escrituras, con lo que dice. Y usted fue justificado, de verdad. Vamos a ver el jueves que viene, esto, para dejar a esto sobre la mesa. Es que el Espíritu Santo le va a dar testimonio, porque usted ejerció fe en el Señor Jesucristo y sus pecados fueron perdonados. Usted no va a vivir una vida como antes. Puede pecar, pero no va a vivir. Sus acciones no son las mismas de antes. Usted fue libre, vamos a decir, en base a la obra de Cristo, y el Espíritu Santo le tiene que dar testimonio. Usted tiene ciertos beneficios, tiene paz para con usted, con Dios. Usted vive una vida y cuando peca va a la cruz y pide perdón por sus pecados. Usted mira hacia atrás y ve el Espíritu Santo cuando dice, le hace dudar, como decía John Owen, me acuerdo hablando de este texto hace años. ¿Cómo sabe? Porque el Espíritu Santo le muestra y usted puede mirar hacia atrás. Cuando estuvo la cruz, acuérdese, ¿usted llegó alguna vez a la cruz? ¿Cómo llegó? Puede ver, acordarse si cuando usted pasó por eso y sus pecados fueron liberados, de ahí en adelante puede ver un progreso o sigue como ahí. No, amado, tiene que haber que cuando llegó el Evangelio, llegó esa cruz gloriosa y bendita donde Cristo, nosotros dejamos nuestros pecados ahí, tiene que haber una santificación que vamos a ver el jueves que viene. El Espíritu, cuando le haga dudar el enemigo, mira hacia atrás, ¿seré salvo o no seré salvo? El Espíritu Santo le da testimonio a su conciencia de verdad, que usted ha sido liberado de sus pecados, le da tranquilidad y paz. ¿En qué? Cuando le acuse en la obra que hizo Cristo. Y cuando peca, sí, pido perdón, de verdad, automáticamente. Confieso mis pecados. No me justifico, no, porque me molesté o porque aquello. Sí, bajo la cabeza sí pequé. Y me pongo a cuenta con Cristo y sigo mi vida de nuevo, mi caminar cristiano. Pero usted tiene una vida de verdad que está bien, porque ha confiado en la obra del Señor Jesucristo. Y la santificación, por supuesto, esa parte de la justificación, aunque están unidas. Y eso lo vamos a hablar el jueves que viene, si Dios quiere. Bueno, que tengan un bonito día y nos vemos el jueves, si Dios quiere. Gracias, pastor, por el estudio. Bueno, entonces gloria a Dios por esto que nos permitió estudiar.